Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Y qué voy a hacer contigo, Judá? La piedad de ustedes es como una nube matutina, es como el rocío del amanecer que pronto se desvanece. Por eso los hice pedazos por medio de los profetas, los aniquilé con las palabras de mi boca. La sentencia contra ustedes brotó como la luz. Lo que yo quiero es misericordia y no sacrificios. Conocimiento de Dios más que holocaustos. Pero ellos, como antes Adán, no respetaron mi pacto, sino que pecaron contra mí. Oseas 6, del 4 al 7. Bienvenidos. Una entrega más de las buenas noticias. Hoy, el día 28 de la serie Cambiando mi manera de pensar. Dios, en su amor, nos procura espacios para que nos acerquemos a Él mediante la oportunidad de escuchar la predicación de la palabra de su gracia, mediante la relación personal con Él y mediante el conocimiento de su propósito. El apóstol Pedro ha escrito un mapa o plan de desarrollo del carácter de Cristo en nosotros y mediante ese plan alcanzar la estructura y plenitud de su gloria. Él nos ha prescrito esta receta. Por eso, ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal. Segunda de Pedro 1, 5 al 7. Ya hemos hablado de la fe y hemos entendido qué es lo que nosotros los seres humanos le aportamos a nuestra relación con Dios. Si queremos lograr el crecimiento en el espíritu, debemos poner fe. Pues sin fe es imposible agradar a Dios, dice el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, capítulo 11. Pero luego, Pedro nos habla de añadir una excelencia moral, que es ese buen comportamiento, esa educación que mostramos al participar como personas dentro de un grupo social. Es el respeto por las cosas de los demás y la muestra de la cultura del cielo infundida en nuestros corazones y reflejada en nuestras actuaciones. Pero además de la fe y el buen comportamiento, el apóstol pide que adicionemos conocimiento, del cual nos ocuparemos hoy. Tu gran amor estremeció los cielos por un pecador, mi Salvador. El precio por mi vida, tu sangre lo pagó. Solo quiero adorar, solo quiero cantar, mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Quiero más, más y más de ti. El profeta Oseas, en palabra de Dios, está haciendo una reflexión a su pueblo. Él pregunta, ¿qué voy a hacer contigo? Y dice, tu fe, tu respeto y tu reverencia por mí es tan frágil como el rocío de la madrugada. Es que cuando sale el sol, el rocío desaparece.
Es lo mismo que nos pasa cuando vamos a la iglesia el domingo y el martes ya se nos olvidó de cómo debemos sumar buena conducta a nuestra fe. Peor aún, eso es como cuando oramos en la mañana y al mediodía ya hemos defraudado o agredido o cometido algún acto contrario a lo que nuestra fe profesa. El Señor envía el mensaje de la razón por la cual viene a nosotros la palabra de condenación, pues Él nos envía gente que nos muestre la verdad de nuestro actuar, gente que nos haga caer en cuenta, para que mediante la exhortación reaccionemos. Él nos mata con el juicio de su boca. Su palabra tiene que hacernos cambiar nuestra manera de pensar y de actuar. Eso tiene un solo propósito, que como dice Pedro, nos esforcemos en añadir conocimiento a nuestra fe. Dios dice en Oseas que lo que Él desea de nosotros es misericordia y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos, pero que como Adán nos comportamos como si no supiéramos, como si no conociéramos su instrucción. Como ya lo hemos estudiado, la fe sin fundamento es pura superstición. Las obras religiosas no alcanzan a pasar del techo de la iglesia y la oración sin obediencia le desagrada a Dios. Pero el mismo Señor está diciendo que esa débil fe que no alcanza a soportar el calor del sol es porque no hay conocimiento de Él. Él prefiere que le conozcamos más que lo que le ofrendamos. Pues una ofrenda sin conocimiento equivale a una limosna sin amor. Es esa dádiva que el político te da mientras está en campaña. Es ese soborno que se ofrece para obtener el favor del policía. Así es la fe que no tiene fundamento. La ofrenda que no tiene conocimiento. El apóstol usa la palabra griega gnosis, que representa la búsqueda del saber. Implica investigación, estudio y ciencia, especialmente la búsqueda de la verdad espiritual, el absoluto moral que debería llenar el corazón de quien desea en su espíritu descubrir la verdad. Añadir a mi fe buen comportamiento y a mi comportamiento conocimiento, lo que propone es que mi buen comportamiento no nazca de la superstición, sino del conocimiento. Dios es tan real y tan vivo como cuando tú te miras en el espejo. ¿Acaso tú te ves desnudo y te imaginas vestido y arreglado para ir a la fiesta y entonces te sales así, mostrando al aire tus miserias? ¿O mejor te vistes y al hacerlo te das cuenta que no es tan mágico como te lo imaginaste? Ese es el conocimiento que Dios quiere que tengas de Él. Una base real y verdadera de su ser y no una imaginación supersticiosa de lo que otros te han dicho o que tú quieres que Él sea. Dios nos colocó una mente y esa mente necesita ser alimentada con conocimiento, y ese conocimiento se obtiene por la experiencia personal y única, por la percepción de las cosas y personas que te rodean y por el estudio intelectual de lo que otros han descubierto. Conoces la ley de la gravedad no porque Newton la haya descubierto, sino porque un día te caíste de la cama. Y aunque tenías unos solos meses de edad, esa experiencia te enseñó algo que en tu mente está guardada para cuando la necesites de nuevo. El color rojo o el amarillo o el azul lo reconoces porque otros te enseñaron a identificarlos, pero jamás podrás explicarlo. Pero si investigas un poco, descubrirás que el verde de las plantas y el verde de la esperanza es la unión entre el azul y el amarillo. Perdón si te lo estoy expoliando. Así es nuestra relación verdadera con Dios. Si no te comes la naranja, jamás sabrás a qué sabe, aunque otros te lo cuenten. Todo lo que hoy disfrutas, incluso poder estar escuchando estas enseñanzas, han tenido su raíz en el conocimiento. Nombres como Galileo, Newton o Einstein están en la historia porque sus mentes inquietas investigaron la física y descubrieron leyes eternas puestas por nuestro Dios para el funcionamiento de nuestra naturaleza. ¿Qué decir de la química o la biología y las demás ciencias que nos permiten conocer más y más a Dios y su carácter? Pero en cuanto a la búsqueda de la verdad espiritual, el ser humano ha sido muy perezoso y ha preferido creer simplemente en los dogmas y supersticiones culturales que le han enseñado por la tradición familiar y por la tradición nacional.
La Biblia nos narra la historia de Jeroboam, que por cuestiones políticas lideró la división del reino de Israel cuando la separación entre judíos y samaritanos. El libro de los Reyes dice: pero Jeroboam dentro de sí mismo pensaba, el reino puede regresar a la casa de David si el pueblo sigue yendo a ofrecer sacrificios al templo de Jerusalén. Entonces volverán a someterse voluntariamente a Roboam, rey de Judá, y a mí me matarán. Después de reunirse en consejo, Jeroboam mandó hacer 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: israelitas, demasiadas veces han ido ustedes a Jerusalén. Aquí tienen a los dioses que los sacaron de Egipto. Uno de los becerros lo colocó en Betel y el otro en Dan. Esto incitó al pueblo a pecar, porque iban a Dan a adorar al becerro. Además, Jeroboam mandó construir altares en los montes y nombró sacerdotes de entre el pueblo, aunque no fuesen descendientes de los levitas. También instituyó una fiesta solemne el día 15 del mes octavo, semejante a la que celebrarían en Judá, y ofrecía sacrificios en el altar que construyó en Betel y nombró sacerdotes para que los ofrecieran en los altares que había mandado construir. La fiesta religiosa que instituyó fue invención suya, y todo el pueblo participó de ella, y Jeroboam subía al altar para quemar incienso. Primera de Reyes 12, 26 al 33. Es por esto que Jesús le dijo a la mujer samaritana: ustedes adoran lo que no conocen. ¿Acaso, en verdad, sabes quién inventó la religión que profesas o cuál era su intención? Es que las generaciones pasan y las tradiciones quedan, y estas están tan arraigadas en el alma que sacarlas de ahí requiere un nuevo nacimiento. Esto es lo que el Señor quiso decirle a Nicodemo cuando dijo: de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No te maravilles de que te dije que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. Juan 3, 5 al 7. La fe sin conocimiento te lleva a practicar rituales sin sentido, que te calman la conciencia pero no te cambian la vida. En la historia podemos ver cómo se estableció la religión cristiana mediante la reprensión, el abuso y la condenación, las cruzadas, la Inquisición y todo el puritanismo que perseguía a los que en espíritu y en verdad adoraban a Dios. Esto se dio por la falta de conocimiento, no de los que manejaban esas cosas, pues ellos algo tenían que pretender, sino del pueblo, que traga entero. El Señor le dijo a los religiosos: guías ciegos, que curan el mosquito, pero tragan el camello. Mateo 23, 24. A tu fe, añadirle conocimiento significa estudio, relación y experiencia en Dios. Es el mismo profeta Oseas quien trae el mensaje de Dios que dice: mi pueblo ha sido destruido porque le faltó conocimiento. Puesto que tú desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Puesto que tú olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Le preguntamos a Dios por qué nos pasa lo que nos pasa. La enfermedad, la miseria, el dolor, la angustia, las adicciones, el divorcio, la violencia y tantos flagelos que nos mantienen atados en un mundo caído. Si nosotros vamos a culto, cumplimos con las normas religiosas, vamos a misa, celebramos las fiestas, y el Señor nos contesta: tanto tiempo con ustedes y no me conocen. Señor, ayúdanos a desaprender, pues solo cuando tu luz penetra nuestro entendimiento, nuestra manera de pensar se transforma por medio de tu verdad. Llévanos a la dimensión del conocimiento que tú tienes para cada uno, y llena nuestra vida de esa verdad que libera y trae eternidad. Maranata. Comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Mi mirada fija en el que reina por la eternidad. Solo en ti confío, mi alma en ti descansará. Tu presencia aquí es como el aire para mí. Conocerte a ti es la razón de mi existir. Tu presencia.
Sábado 7 p.m. Conéctate en Zoom y Facebook Live.